Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta presentación que le he puesto este título, Quantum Manía, un poco así bromista, ¿no? Porque creo que realmente parece que lo cuántico se ha convertido en una palabra comodín, ¿no? Que está para todo. El otro día en el supermercado veía un detergente cuántico, Quantum. Está por todos lados, ¿no? Hace 16 años, cuando digamos, empezó toda esta quantum manía, apenas se hablaba, ¿no? Apenas se hablaba de cuántica, pero hoy en día es todo lo contrario, ¿no? Está por todos lados. Vale. Entonces, el título es este, Quantum Manía, la segunda revolución cuántica. La segunda revolución cuántica. Estamos en el año 1925. Y en ese año, pues la primavera había sido muy lluviosa, y el joven Werner Heisenberg, este muchacho que vemos aquí en la fotografía, pues padecía fiebre de heno, sufría alergia al polen y la primavera había sido, como digo, muy lluviosa, con lo cual estaba realmente muy inflamado, ¿no? Casi que parecía que le habían pegado una paliza de inflamación que tenía, de las dificultades respiratorias que tenía, de manera que para huir del polen decidió a sus 23 años, acababa de doctorarse apenas hacía 2 años, y para huir del polen, vivía en Alemania, pues viajó a esta isla que tenemos al fondo, que es la isla de Helgoland. Es la única isla que tiene Alemania en mar abierto, en el Mar del Norte, Helgoland. Y es una isla muy curiosa porque además, tras la Segunda Guerra Mundial, los británicos, los aliados, depositaron allí todos los restos de munición, todas las bombas que no habían explotado durante la Segunda Guerra Mundial y las hicieron detonar. Y ha sido la detonación más fuerte de la historia que no haya sido atómica, ¿no? Pero bueno, eso ocurrió bastantes años más tarde, porque como decía, estamos en 1925, Heisenberg se ha tenido que mudar a esta isla, que es una isla con muy poca vegetación, y para escapar del polen. Y allí, en este aislamiento, para que os hagáis una idea, es una isla con acantilados, es una isla parecida a Formentera, y allí, que prácticamente en la época en la que él viaja, prácticamente no hay nada, hay un hotel, hay pues unos cuantos bares, tal, es muy limitada la población y los recursos que hay allí, pero en este entorno de aislamiento y con una rutina muy curiosa, el tío nadaba, se levantaba por la mañana, daba la vuelta a la isla nadando, que por cierto era como una tradición en su familia, algo que él hacía con su hermano, esto de nadar hasta casi quedar exhaustos. Entonces daba una vuelta nadando a toda la isla y luego ya se dedicaba el resto del día a luchar contra su pasión, o sea, intentar entender los resultados experimentales que se estaban observando en el mundo de la física, ¿no? Esos resultados experimentales que arrojaban luz de cómo se comporta la materia a la escala de los átomos, de las partículas elementales, de las moléculas, a esa escala de los nanómetros. Entonces, habíamos conseguido hacer algunos experimentos y esos experimentos, pues, había que interpretarlos, había que construir una herramienta, un modelo matemático para crear una teoría, ¿no? Y es justo en 1925, en esa isla, en ese estado de aislamiento, en ese estado especial en el que se encontraba cuando da a luz por primera vez en la historia esta teoría, ¿no? Esta teoría tan revolucionaria. Pero bueno, esto era un flash, ¿no?, inicial, y porque es por eso que este año 2025, 100 años, exactamente 100 años después, y además es que estamos en primavera, es decir, que estamos justo en ese periodo en el que Heisenberg se encontraba con este ataque de asma, de fiebre de heno, ¿no? Y se va a la isla y desarrolla la teoría cuántica, ¿vale? O sea, estamos casi exactamente 100 años después. Y es por ello, como digo, que este es el Año Internacional de la Ciencia Cuántica y de la Tecnología.
Lo que vamos a ver es, primero, vamos a ver un poco todo el desarrollo de la teoría cuántica, luego vamos a ver la primera revolución cuántica y, a continuación y finalmente, el título de la presentación, la segunda revolución cuántica. ¿Qué diferencia hay entre esa primera revolución y esa segunda revolución? ¿Por qué? Etcétera, ¿no? Bueno, teníamos a finales del siglo XIX, pues teníamos una serie de teorías físicas, obviamente la mecánica clásica que que había construido Newton prácticamente de una manera realmente titánica. Teníamos el electromagnetismo de Maxwell, que es la primera. Ya sabéis que ahora estamos tratando todavía de unificar todas las fuerzas, ¿no? de esa teoría de todo. Y el primer avance en esa dirección de unificar fue precisamente unificar la electricidad y el magnetismo con el electromagnetismo. Eran dos manifestaciones de una misma cosa, ¿de acuerdo? De unas mismas leyes, ¿no? Las leyes del electromagnetismo. Teníamos la termodinámica, Boltzmann, Thomson, habían desarrollado la termodinámica, así que esto es justamente una recreación del discurso que da Lord Kelvin justo en 1900, ¿no? En la comunidad científica prácticamente era el científico más prestigioso que había, y en este 1900, en este principios de 1900, frente a, como digo, a la comunidad científica, pues Lord Kelvin viene a decir que realmente la física está completa, que la física entendemos la naturaleza totalmente, que lo único que realmente queda es mejorar la precisión, mejorar nuestra capacidad de medir la naturaleza, ¿no? Con más detalle. También cita algunas pequeñas nubecillas que hay en el horizonte, ¿no? Cita algunas pequeñas nubecillas, algunas cosas que todavía no están muy claras, pero que prácticamente lo tenemos todo. Fijaros qué equivocado estaba Lord Kelvin en ese momento, cuando apenas 5 años después le caería encima toda la relatividad, que echaría por tierra todo lo que sabemos en lo que respecta al espacio y al tiempo, y se le echaría encima también muy rápidamente, en prácticamente 5 años, la teoría cuántica, que echaba por tierra todo lo que sabíamos de mecánica, y prácticamente toda la física había que reescribirla. O sea, que no solamente no estábamos al final del camino, sino que prácticamente todo lo que sabíamos, es un poco exagerado, pero estaba mal, todo era incorrecto. ¿De acuerdo? La primera nubecilla es la siguiente. Cuando tú coges un objeto y lo calientas, este objeto, como por ejemplo, imagina que coges un trozo de hierro y lo empiezas a calentar, pues vemos que el metal empieza a cambiar de color, empieza a emitir luz. Al principio pues se pone el rojo, al rojo vivo, luego si sigues aumentando la temperatura va cambiando y se vuelve amarillo, naranja, amarillo, etcétera. O sea que hay una relación entre la temperatura del cuerpo y la luz que emite. Entonces, Planck, este físico que vemos aquí, alemán, está trabajando precisamente, él no es experimental, es un físico teórico, pero él trabaja con unos experimentales muy buenos que le proporcionan los datos que luego él tiene que interpretar y construir una teoría, ¿no? El hecho es que las teorías que utilizábamos en ese momento para interpretar este fenómeno, pues no encajaban. Funcionaban para ciertas frecuencias, para ciertos colores, para ciertas temperaturas, pero para otras temperaturas, pues era disparatado los resultados que ofrecía. Planck intenta apañar las ecuaciones intenta modificarlas buscando alguna solución y mejora a lo mejor a altas frecuencias, pero a bajas frecuencias entonces la ecuación no funciona y viceversa, ¿no? De manera que hagas lo que hagas, el modelo que teníamos, el modelo matemático, no funcionaba. Y estaba prácticamente desesperado cuando
finalmente introduce un concepto revolucionario que ni él mismo realmente cree en él, que ni él mismo entiende. Pero después de pegarse con el problema muchísimo, llega a la conclusión de que la única manera de que aquello tenga sentido es introduciendo el concepto de que la energía está cuantizada, de que la energía no es una variable continua, de que la energía viene como en paquetitos. Digamos que es como una pila, ¿no? Una pila tú no la puedes cerrar por la mitad porque deja de ser una pila, deja de funcionar, ¿no? Entonces, la energía está cuantizada, no puede adoptar cualquier valor. ¿De acuerdo? Si esto es el estudio del cuerpo negro. Esto es lo que se llama la radiación del cuerpo negro, es decir, un cuerpo que únicamente emite radiación en función de su temperatura, ¿vale? En 1901, Planck, introduciendo esta idea tan revolucionaria que, bueno, que aunque en un paseo por el parque a su hijo le reconoce que cree que ha descubierto algo que superaba a Newton, así se lo dijo, aún así también afirma que llega a esta conclusión como un acto de desesperación, que no entiende muy bien qué sentido tiene, pero que se introduce ese concepto de la cuantización, de que viene en pequeños paquetitos, de que la energía está en pequeños paquetitos en la naturaleza, entonces todo cuadra y las predicciones son perfectas. Y esta es su ecuación. Y su ecuación es tan perfecta que incluso nos sirve para determinar la temperatura del universo, que son 2 grados Kelvin. Es decir, podemos en cosmología considerar todo el universo como un cuerpo negro y observaremos que su temperatura son los 2 Kelvin utilizando la ecuación de Planck. Esta idea, como digo, que ni Planck se la cree, Einstein la toma muy en serio y estaba también trabajando con otro problema extraño, es el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico que simplemente consiste en el hecho de que cuando iluminamos una superficie metálica, pues esta superficie emite electrones. El hecho es que depende del color de la luz con la que iluminemos, de la longitud de onda de la luz con la que iluminemos ese metal, que aparecen o no los electrones. Da igual la cantidad, da igual la intensidad de la luz para determinadas frecuencias bajas, como vemos aquí en la imagen, por ejemplo, la roja. Si tú tienes una luz roja muy fuerte, no aparecen electrones. Da igual la intensidad de la luz, o sea que no depende de la intensidad de la luz, sino que depende de la frecuencia de la luz. En cuanto superas un cierto umbral de longitud de onda, entonces los electrones aparecen. ¿Esto cómo podríamos interpretarlo? Bueno, ahora lo entendemos perfectamente porque esa cuantización de la luz, esa naturaleza de la luz en la que hay pequeñas partículas, pequeños elementos que interaccionan con los electrones del metal y les aportan la energía suficiente como para que puedan escapar del metal. Pero esa interacción se produce fotón-electrón. Y si el fotón no tiene la suficiente energía, es decir, si el fotón no tiene la longitud de onda necesaria, pues no va a poder comunicarle la energía para que pueda escapar del metal, y entonces no va a poder producirse el efecto fotoeléctrico, ¿de acuerdo? Entonces Einstein aplica esta idea, este concepto de Planck y recibe el premio Nobel por ello. Fijaos que Einstein no recibe el premio Nobel por la relatividad, que la Sociedad de Expertos de Estocolmo consideró que no era suficientemente comprensible, pero sin embargo sí que recibe su premio Nobel por el efecto fotoeléctrico. Estábamos entonces profundizando en el entendimiento de la naturaleza a la escala de los átomos y las dos moléculas. Teníamos los diferentes modelos atómicos, ¿no? Habíamos ido, pues esto lo estudian en el colegio, en enseñanza primaria, secundaria, pues estudian los modelos atómicos, la evolución de los modelos atómicos, y llegábamos a este modelo de Rutherford en el que
pues vemos que son un núcleo y una serie de electrones que orbitan alrededor del núcleo en un modelo muy parecido al sistema solar. Es un modelo tan intuitivo, tan elegante y tan parecido a lo que podemos observar a escala pues, cosmológica que nos resultaba muy cómodo aceptarlo, ¿no? Era como un sistema planetario pequeño. Esto era estupendo. De hecho, este modelo tiene tanto éxito que incluso hoy en día se sigue usando constantemente para representar el átomo. Y el único problema que tiene es que era incorrecto. Era incorrecto, entre otras cosas, porque los electrones, al estar en órbitas circulares alrededor del núcleo, es una carga eléctrica que está en un movimiento acelerado constantemente. Ese movimiento circular tiene una aceleración y sabemos por las leyes de Maxwell que esa aceleración de una carga implica una emisión de radiación. Entonces, si el electrón está girando a toda velocidad y emitiendo energía, rápidamente entraría en una especie de espiral y se precipitaría sobre el núcleo, que además es de carga positiva, que electrostáticamente lo atrae. Entonces, ¿cómo es posible que el átomo con este modelo orbite al núcleo? Como digo, el hecho es que no es posible porque el modelo es incorrecto, ¿no? Entonces, Niels Bohr, este danés también, estaba trabajando con Rutherford, con Thomson, estudiando la estructura de los átomos, ¿no? Y de nuevo aplica estas nuevas ideas revolucionarias que proceden de Planck. Los electrones se encuentran alrededor del núcleo, pero no en forma de un movimiento circular, como una órbita, sino que tiene solamente ciertos niveles en los que el electrón puede existir. Es como en un parking, pues tú tienes la planta 1, la planta 2, la planta 3, no puedes aparcar en un lugar que no sea la planta 1, no hay un lugar entre medias, ¿no? Igualmente los niveles de energía dentro del átomo están igualmente cuantizados. Y ese electrón, cuando salta de un nivel al siguiente, cuando pasa de la primera planta a la segunda planta o a la tercera o a la cuarta, etcétera, pues cada vez que cambia, que sube, pues necesita energía, necesita recibir energía para poder subir. Y cuando se encuentra en una planta superior y baja, pues a su vez emite una energía, ¿no? Emite un fotón o absorbe un fotón de unas frecuencias, de unas longitudes de onda, de una energía determinada, ¿de acuerdo? El átomo, o sea, el electrón no está realmente girando, sino que está en una, he buscado esta analogía, a ver si esto es posible de explicar así, pero no sé si alguna vez habéis experimentado con arena. Si colocáis arena muy fina sobre una superficie y una tabla o algo así, y esa superficie la hacéis vibrar, la arena va a adoptar ciertos patrones, ciertas formas. Estos son los modos normales, son modos normales de vibración, ¿no? Pues de esa manera es lo que le ocurre al electrón. Ese electrón no está girando como un planeta alrededor del Sol, sino que está en una especie de onda estacionaria. Todas estas ideas que iban surgiendo, pues tenían que, todo este concepto de la cuantización de los niveles de energía en el átomo, de la luz, de los fotones, etcétera, pues era necesario demostrarla experimentalmente. O sea, teníamos que conseguir tener seguridad en lo que estamos haciendo. Y este experimento, hay muchos experimentos, pero hay dos experimentos especialmente impactantes, increíbles realmente. Y uno de ellos es el experimento de Stern y Gerlach, que son estos dos científicos que vemos aquí a la derecha. Estos dos científicos hicieron lo siguiente. Cogieron un horno, que lo vemos aquí a la izquierda con una flecha, es un horno donde colocaron plata y fueron calentando la plata hasta que consiguieron
vaporizarla, y este vapor de plata obtiene las moléculas, los átomos de plata pues adquieren mucha energía cinética con la temperatura en ese vapor, y entonces este horno tenía un pequeño orificio, de manera que los átomos de plata pues salen disparados, cuando aciertan a dar justamente en el orificio, pues salen disparados como una especie de haz de átomos de plata, ¿no? El átomo de plata es un átomo que, si no recuerdo mal, tiene 47 protones y, por lo tanto, 47 electrones. Y al tener pues un número impar de electrones, pues resulta que todos los electrones se emparejan, ¿no?, en los diferentes orbitales, de manera que sus espines pues se van neutralizando. Pero como es impar, queda un electrón que no tiene pareja. Y como no tiene pareja, le da a todo el átomo de plata un momento magnético. En otras palabras, que el átomo de plata es como un imán pequeñito, un imán diminuto, un imán de la escala de un átomo, ¿no? Entonces ahí tenemos esos pequeños imanes, esos átomos de plata lanzados por ese haz de átomos de plata, ¿no?, que proceden del horno, y a continuación los hacían atravesar esa estructura que hay en el centro de la imagen, que es un imán, ¿no? Es un imán muy potente y es un imán que crea un campo no homogéneo. De manera que como esos átomos de plata son como una brújula, como un imán, pues al entrar en ese campo magnético, pues depende de la orientación, que es absolutamente aleatoria, depende de la orientación de ese imán, del spin realmente, del spin de este átomo, pues o se verá atraído hacia el imán y se desviará hacia arriba, o se verá repelido por el imán y se desviará hacia abajo. Pero claro, como salen átomos en todas las posibles direcciones, pues lo lógico sería esperar que algunos átomos pues llevan justo la dirección del eje, apuntan justo en la dirección del movimiento, con lo cual irían a parar a este elemento que vemos a la derecha, que es una pantalla, es una especie de pantalla que recoge los impactos de los átomos, ¿no? Es en realidad una película fotográfica. Entonces, pues deberíamos ver una distribución continua, ¿no? Deberíamos ver pues un montón de impactos, ¿no?, en toda la línea, como muestra aquí a la derecha, ¿no? Una línea vertical, pues con todos los impactos en todas las posibles orientaciones correspondientes a todas las posibles orientaciones que puede tener el átomo de plata con su spin. El hecho es que no es eso lo que ocurre. Lo que ocurre es que todos los átomos de plata van a parar a un punto arriba o van a parar a un punto abajo. Fijaros lo increíble y tremendo que es esto, que es observar este experimento. Bueno, hicieron de todo, giraron dijéramos que, pues vamos a ver que es que a lo mejor hay, yo qué sé, una orientación vertical privilegiada, o hay algún fenómeno que no desconocemos, invirtieron el imán y crearon un imán. En fin, de todas las formas posibles siempre ocurría lo mismo. Siempre ocurría lo mismo, solo se observaban dos valores en la película fotográfica. El impacto estaba cuantizado, es decir, que el spin estaba arriba o el spin estaba abajo cuando impacta con la película y nunca en un lugar intermedio. Esto era una manifestación de la cuantización. El siguiente paso lo tenemos con Louis de Broglie, este príncipe francés, que nos dice, también increíblemente revolucionario, que todas las partículas, toda partícula tiene una longitud de onda asociada. Es decir, que todas las partículas son ondas o tienen una onda asociada, esa es la dualidad onda-partícula, o sea que podremos observar los objetos como de forma, digamos, como canicas o como ondas. Incluso nos proporciona la ley para convertirlo, es decir, lambda, la longitud de onda del objeto, es igual a un número h, que es la constante de Planck, que es un número muy pequeñito, el gigante está enormemente pequeñito, dividido por el momento lineal de esa partícula, de ese objeto, que es la masa por la velocidad. Es decir, que tú
quieres calcular la longitud de onda de una pelota de tenis, coges la constante de Planck, la divides por la masa de la pelota de tenis multiplicada por la velocidad que lleva la pelota de tenis y tienes la longitud de onda asociada a la pelota de tenis. Obviamente los objetos macroscópicos, esto no tiene mucho sentido, pero incluso podrías calcularlo. Entonces, fijaros que está diciendo esta ecuación que las bolas de billar y las ondas son en realidad dos formas de lo mismo, Como os decía, podemos coger una pelota de tenis y podemos calcular una longitud de onda, la longitud de onda asociada según la ecuación de la dualidad onda-corpúsculo de de Broglie. Aquí recordamos que la longitud de onda pues, es la distancia dentro de una onda, de movimiento periódico, pues la longitud, la distancia que hay entre dos puntos con el mismo nivel de perturbación, ¿de acuerdo? Esa es la longitud de onda porque lo necesitaremos más adelante. Entonces, como las ondas, pues, interfieren, las ondas pueden interferir, los fenómenos ondulatorios, como tenemos aquí, por ejemplo, dos frentes de onda. Vemos que dos frentes de onda, cuando tiramos dos piedrecitas al estanque, pues vemos que se crean ondas que llega un momento en que chocan y entonces se combinan y cuando dos olas están en la cresta, pues la cresta todavía se acentúa más. Cuando una está en la cresta y otra está en el valle, se neutralizan, etc. Así que da lugar a un patrón de interferencia que lo vemos ahí arriba en forma de este típico representación, ¿no? Como digo aquí, las ondas pueden sumarse, amplificarse, pueden cancelarse, lo que llamamos la interferencia destructiva y constructiva, ¿no? Entonces, el siguiente experimento revolucionario y quizá el experimento más repetido y más impactante, yo creo que de la historia de la física, es el experimento de la doble rendija. ¿Qué es esto de una doble rendija? Pues bueno, ahí tenemos un paisaje, colocamos una doble rendija y veríamos esto. Es decir, es simplemente una pantalla que tiene dos ranuras que, bueno, aquí las vemos exageradas, pero en realidad son dos ranuras muy finas, muy pequeñas y muy próximas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es ver una serie de experimentos en los que vamos a iluminar, entre comillas, o vamos a bombardear, depende de lo que utilicemos, del tipo de partícula o onda que utilicemos, esta doble rendija, ¿vale? En este primer vídeo vamos a utilizar partículas y ondas y vamos a ver cómo se comportan las partículas y cómo se comportan las ondas cuando se enfrentan a una rendija simple y a una rendija doble. Allá vamos. Aquí estamos lanzando canicas, por ejemplo, y tenemos una única rendija, con lo cual en nuestra pantalla pues vemos ese patrón. Si tenemos dos rendijas, pues vemos las dos líneas verticales que generan, ¿no? Cuando en lugar de partículas lo que tenemos son ondas como sonido, luz, agua, lo que vemos es que cuando hay una única rendija aparece un patrón, pues también de una línea vertical, pero cuando es equivalente al que observamos cuando tenemos partículas, pero que cuando se trata de una onda, como cada una de esas dos ranuras se convierte a su vez en un nuevo frente de onda, los dos frentes de onda interaccionan entre sí y crean un patrón de interferencia. De manera que aparecen estas barras verticales, ¿de acuerdo? Y podemos entonces comparar qué ocurre cuando tenemos partículas con dos rendijas a la izquierda y ondas con dos rendijas a la derecha. Si son ondas, se produce el fenómeno ondulatorio de la interferencia y si son partículas, pues obviamente pues lo que vemos son esos impactos, esas líneas verticales. Esto es totalmente intuitivo, esto es siglo XVII, esto ya lo sabíamos hace mucho. Hasta ahora, ningún problema. Vamos a utilizar ahora luz versus electrones. Primero iluminamos con luz nuestra rendija, que tiene una sola ranura, generamos un patrón vertical, seguimos iluminando con fotones, con luz, y vemos pues que se crea un patrón de interferencia cuando tenemos dos ranuras. Ahora bombardeamos con partículas electrones y vemos que aparece también un fenómeno de interferencia.
Como veis, los electrones a la izquierda y la luz a la derecha. Es decir, que si iluminamos, entre comillas, iluminamos con electrones esa doble rendija, los electrones, como son partículas que se comportan, según de Broglie, como ondas también, pues esas ondas, esos electrones que van ahí todos en esa lluvia de electrones, pues interaccionan unos con otros y crean un fenómeno, sus correspondientes ondas crean un fenómeno de interferencia, generando este patrón de la izquierda. Hasta ahí, bueno, tiene cierta lógica, pero a continuación lo que hicimos fue lanzar electrones de uno en uno. O sea, entendemos que si lanzamos muchos electrones, como una nube, pues cada una de las ondas de esos electrones interaccionan entre ellos y crean el patrón de interferencia. Pero, ¿qué ocurriría si lanzamos un electrón, dejamos pasar unos segundos, lanzamos otro electrón, dejamos pasar unos segundos y así vamos lanzando electrones? Nos haríamos la pregunta, ¿se producirá el fenómeno de interferencia? Bueno, pues el hecho es que se produce el fenómeno de interferencia. Estamos lanzando electrones de uno en uno. Y ahora el electrón, ¿con qué interfiere? ¿Por qué hay zonas en la pantalla donde nunca aparecen impactos? Si hemos estado lanzando electrones de uno en uno. Entendíamos que cuando lanzábamos muchos electrones, pues unos con otros, pues interaccionaban. Y bueno, más o menos es sorprendente, pero bueno, la dualidad onda-corpúsculo, pues son ondas, interfieren entre ellos, pero que lancemos uno a uno los electrones y se produzca el patrón de interferencia, esto fue una conmoción. Una conmoción, pero por otro lado, una vez más, pues corroboraba la teoría. Porque el electrón realmente es una onda, y como es una onda, atraviesa ambas ranuras. Y esa onda interfiere consigo misma, igual que lo hace la luz o el agua o el sonido, y genera el patrón de interferencia. Pero claro, es que eran electrones. Este es un vídeo muy largo y muy aburrido, pero es el vídeo original del experimento. Fijaros a qué velocidad van chocando los electrones sobre la pantalla. Entonces, después de mucho tiempo, porque está muy acelerado, después de mucho tiempo y de varias horas lanzando electrones, y es asombroso porque fijaros la distancia en el tiempo que hay entre uno y otro, y eso que ahora mismo, como digo, está siendo acelerado, al final van a aparecer regiones en las que no hay impactos y regiones en las que hay impactos. O sea, el fenómeno de la interferencia se manifiesta lanzando partículas, lanzando canicas. Esto realmente es una locura, ¿no? Es una locura pensar que lanzamos contra una pared que tiene dos ranuras pelotas de tenis, y las pelotas de tenis hay zonas de la pantalla en las que pueden impactar y otras en las que no. Este es como digo, el vídeo original de aquel experimento revolucionario. Bueno, y esto es una foto que he hecho yo en mi casa, porque este experimento lo podéis hacer en vuestra casa fácilmente si tenéis un puntero láser de toda la vida. Y si sois capaces, que es lo más difícil, yo lo que he utilizado ha sido papel de aluminio, un papel de aluminio grueso, a lo mejor de algún envoltorio de los bombones o algo así, y si conseguís hacer dos cortes con un cúter súper finos y súper próximos, y luego apagáis las luces y ilumináis con el láser esos dos cortes, y más o menos lo he hecho como unos 2 metros de la pared. En la pared he conseguido observar la interferencia generada, ¿no? Es bastante sencillo. Hay una cosa más que hay que explicar con respecto al experimento de la doble rendija, y es que como era una locura, pues dijeron, bueno, pues yo voy a poner algún tipo de mecanismo de observación para que mire
porque como yo he disparado un electrón, pues ese electrón habrá tenido que pasar por una de las dos rendijas. Entonces, yo lo que voy a hacer es poner un mecanismo que esté ahí como un ojo, hay algo, un sensor, algo que esté mirando realmente por cuál de las ranuras pasa el electrón. Y lo sorprendente de nuevo es que cuando utilizas un sistema de observación en las ranuras, automáticamente el electrón se convierte en partícula y el patrón de interferencia no aparece. O sea, la interferencia deja de aparecer cuando tratas de observar por cuál de las ranuras pasa el electrón. La interpretación estadística de la función de onda. Bueno, Max Born en el 25 pues, nos explica esto, nos explica que, y tiene que ver con Heisenberg, este mismo año 25, nos explica pues, que si conocemos un sistema cuántico, ese sistema cuántico puede ser un electrón, puede ser un fotón, puede ser un átomo, puede ser un qubit, puede ser una molécula. Si nosotros observamos ese sistema cuántico, siempre vamos a tener a pesar de que conozcamos completamente el sistema, este va a poder manifestarse siempre con una cierta aleatoriedad. O sea, la aleatoriedad es algo inherente al sistema cuántico y no es una consecuencia de que mis instrumentos son imprecisos, de que mi entendimiento es incompleto, sino que el sistema se comporta de manera inherente, de manera probabilística, es no determinista. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Pauli también en este mismo año presenta su principio de exclusión, que simplemente dice que, pues, que no puede haber dos electrones con el mismo estado dentro del sistema cuántico. No puede haber dos fermiones con el mismo estado dentro del mismo sistema cuántico. En el caso del átomo, pues no puede haber dos electrones con todos los números cuánticos iguales. O sea, dentro del orbital, si un electrón está apuntando para arriba con su spin, el otro tiene que estar apuntando para abajo. No cabe un tercer electrón. Digamos que los dos, y por eso es que se van ocupando, es como en un garaje, se van ocupando los orbitales dentro del átomo y se completan y tienes que pasar al siguiente. ¿De acuerdo? Si son bosones, es justo lo contrario. Los bosones sí que permiten que los estados sean, que las partículas tengan el mismo estado. Y eso es, por ejemplo, la luz es un bosón, mientras que los protones, los neutrones, los electrones, lo que consideramos la materia, pues son todos fermiones. Y por fin llegamos a Heisenberg, con el que empezábamos, 2025, y su principio de incertidumbre. Su principio de incertidumbre y sus matrix mechanics, o sea, la mecánica matricial, que es una teoría cuántica absolutamente completa. Y como veremos ahora mismo, no se llevó toda la gloria quizá que debería, pero fue el primero en construir este modelo matemático, que es, como digo, absolutamente completo y equivalente al que vamos a ver a continuación. Bueno, el hecho aquí, que lo que decía Heisenberg, es que, pues, que no puedes conocer realmente la posición y el momento, el estado completamente del estado cuántico. Esto que decíamos hace un momento, siempre hay una cierta incertidumbre. Y lo he representado aquí con este dibujo, ¿no? Tú, por ejemplo, tienes un coche que se está desplazando por una carretera y entonces tienes que elegir, o bien puedes conocer su posición perfectamente, con lo cual desconocerías su velocidad por completo, o podrías conocer su velocidad exactamente y entonces desconocerías por completo su posición. También puedes llegar a un punto intermedio. Puedo conocer un poquito de su posición y un poquito de su velocidad. El hecho es que
esa incertidumbre en la posición y esa incertidumbre multiplicado por esa incertidumbre del momento, que es la velocidad, pues tiene que ser mayor que la constante de Planck, este valor. Justo un año después, Heisenberg se encontraba, en este caso, de vacaciones en Navidad, esquiando. Aquí le vemos jugando con una ardilla, que no se ve muy bien, pero en 1926, en este viaje de esquí, pues le pasa un poco también como a Planck, ¿no? Es capaz de construir esta ecuación tan increíble que es la ecuación de Schrödinger, que es importante insistir en que es absolutamente equivalente a lo que hizo Heisenberg con su mecánica matricial. Pero lo bueno que tiene la ecuación de Schrödinger es que nos permite, igual que es que la versión de Heisenberg es totalmente, digamos, abstracta, totalmente matemática. A Heisenberg no le interesaba mucho, como si dijéramos, la intuición o la interpretación o la visualización de todo esto, porque él pensaba que jamás íbamos a poder verlo, que jamás íbamos a poder utilizarlo, que era importante entenderlo, pero que era casi un ejercicio intelectual. O sea, no veían, casi ninguno de ellos veía el potencial tecnológico que tenía todo esto, ¿no? Lo bueno que, como digo, de la ecuación de Schrödinger es que es una función de onda. Es una ecuación que, para entenderla, he utilizado esta analogía, igual que tenemos en el sistema solar la gravedad, y para predecir cuáles son las órbitas de los planetas, pues nosotros tenemos la segunda ley de Newton, y de esta manera, con la segunda ley de Newton, nosotros podemos predecir que bajo este contexto de la gravedad, bajo esta fuerza gravitatoria, pues el planeta dentro de X tiempo, pues se encontrará en esta otra posición. Y de esa manera, pues podemos construir las trayectorias, predecir las trayectorias, predecir el futuro, ¿no? Que de alguna manera es lo que hace la física, ¿no? O sea, predecir un sistema, cómo va a evolucionar en el tiempo. Todas esas T's que vemos a la izquierda, pues son el tiempo cómo el sistema evoluciona sometido a esa fuerza de la gravedad. Pues la ecuación de Schrödinger es algo parecido. En lugar de la gravedad tenemos un hamiltoniano, que es como la fuerza esta de la gravitatoria, pero en una versión de un sistema cuántico, es la energía del sistema, cómo se comporta el sistema, y la función de onda, esta psi de t, evoluciona igualmente en el tiempo, de manera que cómo evoluciona mi función de onda sometida a este hamiltoniano, eso es lo que nos permite decidir, lo que nos ofrece la función de onda, ¿no? O sea, entender la evolución de la función de onda bajo el efecto de este hamiltoniano, igual que la segunda ley de Newton nos permite ver la evolución del sistema bajo la gravedad. Entonces, las trayectorias, las órbitas de la segunda ley de Newton son, por otro lado, lo que correspondería con los orbitales de la ecuación de Schrödinger. Estas son las soluciones, son soluciones de la ecuación de Schrödinger para un átomo. Y esto sí es una forma de representar, una forma mucho más adecuada para representar realmente los átomos. Y aquí lo que vemos no son, digamos, como densidades de probabilidad. Es decir, estos puntitos son lugares en los que el electrón puede estar. Donde está negro no puede estar, y donde está, pues está. Cuanto más intensa es la luz, pues más probabilidades hay de que exista. Pero puede existir, o sea, puede encontrarse en cualquiera de esos puntos de esa nube, ¿de acuerdo? Y estas formas tan extrañas tienen tremendas implicaciones. Por ejemplo, todos hemos observado la tabla periódica,
que tiene pues una forma como esta, un poco, digamos, poco intuitiva, un poco caprichosa, ¿no? ¿Por qué está así? ¿Por qué tiene aquí dos? ¿Por qué tiene luego esta zona en el centro? Tal. Entonces, fijaros que si cogemos y vemos la distribución electrónica de un elemento, estroncio, creo que he cogido aquí, entonces fijaros que los orbitales S, 1s2, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, por eso aquí tenemos dos, por eso aquí tenemos dos columnas. Luego, si pasamos a los orbitales P, veremos que tenemos el 2p6, el 3p6, el 4p6, y por eso aquí, en la zona del oxígeno, del flúor, del carbono, tenemos 6 columnas, porque todos ellos corresponden a los orbitales P. Tenemos aquí 10 columnas en el centro, porque el orbital 10 admite 10 electrones. Y la F, que no está representada en el estroncio, pues tiene 14, ¿de acuerdo? Pero es lo que tendríamos para los orbitales F. Y fijaros que son las formas del orbital en la última capa lo que realmente son como familias de las soluciones, son familias de soluciones de la ecuación de Schrödinger, y esto es lo que hace pues que estos elementos de aquí tengan propiedades parecidas, que los elementos de los halógenos sean parecidos, que los gases nobles sean parecidos entre sí, que los alcaloides sean parecidos entre sí, que los metales, que las tierras raras, etc. Fijaros cómo a partir de la ecuación de Schrödinger, de las soluciones de la ecuación de Schrödinger, podemos ver la tabla periódica de otra forma. Einstein, Podolsky y Rosen. Todos ellos estaban convencidos de que todo esto estaba mal, de alguna manera, como mínimo incompleto. O sea, la ecuación de Schrödinger no se la creían. Pero claro, eran unas mentes tremendamente inteligentes, ¿no? Y tomaron la ecuación de Schrödinger y empezaron a jugar con ella matemáticamente y llegaron a un fenómeno. O sea, vieron que a partir de la ecuación ocurría una cosa curiosa cuando cogías dos partículas y las entrelazabas, las ponías juntas, creabas un sistema entre ellas, creabas el entrelazamiento que permitía la ecuación de Schrödinger y después, una vez que estaban entrelazadas, tú las puedes separar la distancia que quieras y cuando haces la medida de una de ellas, entonces la otra queda instantáneamente definida. Esto es un poco difícil de explicar, pero imaginad lo siguiente. Imaginad que cogemos dos monedas y estas dos monedas pues las entrelazamos entre ellas, como sea, y a continuación las metemos en dos cajas y las agitamos, ¿vale? Y entonces una de esas cajas la llevamos a Marte, por ejemplo, y la otra nos la quedamos en la Tierra. Entonces, cuando tú abres la caja y observas que tu moneda tiene cara, instantáneamente, y esto es lo que le molestaba especialmente a Einstein, instantáneamente en Marte la otra moneda está en cara. Las monedas podían haber estado en cara cruz, obviamente, porque las habíamos agitado, pero como estaban entrelazadas, las monedas forman parte de un único sistema en el que ambas tienen que tener el mismo valor. También podríamos haber elegido que el tipo de entrelazamiento fuera tener el valor contrario. Si una tiene cruz, pues la otra tiene cara, etcétera, ¿no? Pero pongamos este caso, ¿no? En el que ambas son cara. Entonces, esto es lo que se llama un fenómeno no local. Es decir, que
parece violar el principio de relatividad especial. ¿Cómo puede algo viajar más rápido que la luz? ¿Cómo puede la moneda de la Tierra instantáneamente, cuando la luz tarda unos 10 minutos en llegar a Marte, cómo puede ser? Esto derivado todo de la ecuación de Schrödinger, ¿vale? Y luego se ha demostrado infinidad de veces que es exactamente así como ocurre. O sea, dos fotones entrelazados, pues cuando esto observas uno de ellos, cuando mides el estado de uno de ellos, pues el otro estado, el otro fotón, da igual la distancia, es un fenómeno no local, pues el otro queda instantáneamente determinado. Y claro, Einstein decía que no, esto no estaba bien, que esto no podía ser, que esto no tenía sentido, que Dios no juega a los dados. Le llamaba al entrelazamiento, le llamaba a acción fantasmal a distancia. Y claro, Schrödinger decía que no solamente era correcto, sino que el entrelazamiento no es que fuera una propiedad más, sino que era la propiedad. O sea, lo consideraba la propiedad fundamental de la cuántica. Esta capacidad que tienen las partículas de quedar correlacionadas, ¿no?, entre sí y ser no local. El hecho es que, bueno, quitando a Einstein, a Podolsky y algunos otros, que a pesar de que Einstein realmente recibió su Nobel por la teoría cuántica y fue de los que realmente más la impulsaron, él siguió hasta el final de sus días diciendo que la teoría estaba incorrecta o era incompleta, no la aceptaba, ¿no? Y bueno, no podíamos terminar sin hablar del gato, toda esta etapa inicial que quizá me estoy Dios mío, me he dado cuenta que son las 8 y que voy como por la mitad. No sé si deberíamos tomar una decisión. ¿Qué os parece? No sé, yo creo que si estás 30-35 minutos más, vamos a estar aquí casi todos para Vale, escucharte. Pues sí. No te voy a decir lo de la hora completa, pero fácilmente media hora más yo creo que sí estaremos todos. Estupendo, intentaré ir a toda velocidad. De acuerdo, bueno, el famoso gato de Schrödinger es un experimento mental, ¿no? No es un experimento real, es un experimento que, bueno, además es con un objeto macroscópico que es el gato, que ya sabéis que todo esto de la cuántica pues tiene efectos a la escala de los átomos, ¿no? Pero bueno, el hecho es que tienes un gato encerrado en una caja y tienes un elemento, un material radiactivo, y este material radiactivo pues está desintegrando y entonces pues al desintegrarse emite una partícula y esa partícula pues es capturada por un sensor, de manera que ese sensor rompe una botella con un gas venenoso que mata al gato, ¿no? El hecho es que como es un fenómeno cuántico el que origina todo el proceso, es decir, esa desintegración, ese núcleo que se desintegra, que se rompe, ¿no?, y emitiendo una partícula, como es un fenómeno cuántico, es aleatorio, pues puede ocurrir o no ocurrir, no sabemos en qué momento va a ocurrir. Entonces, la idea de Schrödinger proponía que el gato realmente está en un estado de superposición. Es decir, que mientras no abrimos la caja, el gato está vivo y está muerto en un estado de superposición de los dos estados, ¿de acuerdo? Igual que el electrón aquel pasaba por ambas rendijas, la onda del gato está en ambos estados. Y solo cuando abrimos la caja y observamos, el equivalente a aquel de poner el ojo, de poner el sensor justo en la ranura y observar, pues entonces se convierte en partícula, se convierte en gato vivo o en gato muerto, ¿de acuerdo? Eso es un poco la idea, ¿no? Con esto quería, en este punto, lo que quería transmitiros es que 100 años después, más de 100 años después, todavía hoy no sabemos qué ocurre. O sea, tenemos una teoría extraordinariamente precisa, es la teoría más exacta de la historia
no de la física, de la historia de la ciencia, calculamos con una precisión, si hubiera que medir la distancia de Moscú a Madrid, el error sería menor al grosor de un pelo, para que os hagáis una idea de la precisión que ofrece. Ha sido corroborada en infinidad de ocasiones. Es, digamos, que predice a la perfección lo que podemos observar, pero que no describe por qué pasa. O sea, no entendemos por qué pasa. Usamos las leyes para crear tecnologías, pero no sabemos por qué ocurre. Y a día de hoy siguen habiendo interpretaciones. Hay múltiples interpretaciones. Está, por ejemplo, la interpretación de las variables ocultas, que es la que apoyaba Einstein, que lo que decía es que realmente lo que ocurre es que hay aspectos del sistema que desconocemos. Hay variables a las que no podemos acceder, hay fenómenos a los que no podemos acceder por pura ignorancia, por desconocimiento. Imaginaros que en el ejemplo de las monedas, pues que las monedas al entrelazarse, pues ellas entre ellas llegan a un acuerdo y dicen, bueno, mira, vamos a hacer que seamos los dos cara, o no sé qué. Hay unas variables ahí dentro que nosotros no podemos entender y a las que no podemos acceder y que son la forma en la que luego se manifiesta el entrelazamiento. La teoría de los muchos mundos lo que dice es que cuando abres la caja, por ejemplo, lo que ocurre es que tú ves el gato vivo o ves el gato muerto, pero lo que ha ocurrido realmente es que se han abierto dos líneas de universo y en una de ellas tú has observado el gato vivo y has continuado por esa línea y en la otra has visto el gato muerto y has continuado por esa línea. En la interpretación de Copenhague lo que dice es que el gato realmente está en esa superposición de estados y que cuando abres la caja colapsas la función de onda y el gato se convierte en un gato, digamos, partícula, en un gato que ya no es onda, la función de onda se colapsa, entonces observas, colapsa a lo que tenga que colapsar con esa incertidumbre inherente del sistema cuántico, pues a lo que toque, ¿no? Con una gran probabilidad estará vivo, con menos probabilidad estará muerto, pero siempre con una posibilidad de observar el gato muerto, aun cuando la probabilidad de observarlo como muerto sea muy pequeña. Y luego la más reciente de todas las interpretaciones es lo que se llama la interpretación relacional. Y lo que dice, que a mí personalmente me encanta esta interpretación, lo que dice es que realmente los objetos no tienen propiedades hasta que no establecen una relación con el observador. Y por eso es por lo que había puesto esta imagen en la presentación inicial. Es algo así como que las propiedades las adquieren los objetos en tanto que nos relacionamos con ellos. No es que no podamos medir las propiedades del objeto, es que no tienen propiedades, que la propiedad se manifiesta al establecer la relación. Imaginaros que tenemos un tren, ¿de acuerdo? Entonces, el tren le dices al niño que se esté quieto. Y entonces el niño piensa, ¿qué me quieren decir? Que me esté sentado aquí en el tren, que esté quieto con respecto al exterior, con lo cual tendría que empezar a correr por el pasillo para quedarme quieto con respecto al exterior. O tendría que quedarme quieto también teniendo en cuenta que la Tierra está rotando y que hay un movimiento de rotación muy rápido de unos 20 y tantos kilómetros por segundo, con lo cual tenía que moverme todavía más rápido o con respecto al sistema solar o con respecto al centro de la galaxia. Entonces, solamente la propiedad, esa propiedad de velocidad solo adquiere significado con respecto a una relación. Que me quede quieto con respecto al tren, que me quede quieto con respecto a la Tierra,
con respecto a qué? Pues de alguna manera es lo mismo, ¿no? Esta es la idea de esta interpretación de la relación. Los objetos adquieren las propiedades cuando nos relacionamos con ellos. Y mientras tanto, no es que no podamos acceder a ellas, es que no existen esas propiedades. Es algo así también como esto, ¿no? Digamos que observamos una parte de la realidad, pero no podemos observar otra. Este objeto tridimensional, pues nosotros estamos viendo su proyección como un cuadrado y es lo que vemos, su proyección como un cuadrado, pero tiene otras dimensiones, otras variables, otras propiedades con las que no podemos interaccionar o a las que podríamos acceder con otro tipo de relación. En fin, es todo bastante confuso. Bueno, pues ya hemos cubierto lo que es todo el desarrollo de la teoría cuántica y nos metemos ahora rápidamente en la primera revolución cuántica. Como decía, casi ninguno de ellos al principio pensaba que todo esto fuera a servir realmente para algo, pero esto ya sabemos que nunca es así. Cada vez que hemos tenido acceso a unas nuevas leyes de la naturaleza, pues hemos observado cuidadosamente la naturaleza, hemos creado una teoría y este conocimiento nos ha permitido desarrollar una tecnología que al final ha derivado en nuevas formas de vida, en nuevas formas de economía. Estos son, por ejemplo, las diferentes revoluciones industriales, como por ejemplo la máquina de vapor, el entendimiento de las leyes de la termodinámica, pues nos permitieron crear estas máquinas. Luego la electricidad, el electromagnetismo. A continuación, pues las ciencias de la información y de la electrónica y pues en la actualidad, pues el mundo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? El acceso al conocimiento, a las leyes de la naturaleza, nos han permitido desarrollar tecnología. ¿Qué nos ha ofrecido, qué nos ha dado la cuántica? ¿Qué nos ha dado la teoría cuántica en nuestro mundo, en esta primera revolución cuántica que principalmente ocurrió en el siglo XX? Bueno, pues una de las cosas que más repercusión, una de las tecnologías que más repercusión han tenido, no cabe duda, que es los transistores, los microprocesadores. Todos los dispositivos electrónicos, los teléfonos, esta presentación que estamos haciendo ahora mismo, la lavadora, todos los coches, absolutamente toda la microelectrónica, toda la electrónica está basada en el transistor y el transistor es un dispositivo que no hubiera sido posible sin el entendimiento de los semiconductores, sin el entendimiento de las bandas de energía dentro de los metales, dentro de los semiconductores, del dopaje, etcétera. Todo esto hubiera sido imposible sin la teoría cuántica. El GPS tampoco sería posible sin la teoría cuántica. Dentro de cada uno de los satélites de GPS, ya sabéis que el GPS funciona porque los satélites emiten una señal temporal y esta señal temporal pues nos permite, debido a que, las distancias, digamos que todos los satélites emiten el mismo pulso en el mismo instante hacia la Tierra, entonces una estación de Tierra pues recoge la información de los diferentes satélites y compara el retraso con el que les llegan. Los que están más lejos pues han tardado un poco más, el que está más cerca pues ha llegado más rápido y esta distancia, esta separación en el tiempo de las diferentes señales procedentes de los diferentes satélites es lo que le permite al sensor de GPS, al detector, pues determinar la posición, ¿no? Es como triangular, ¿no? Pues bien, para esto hacen falta unos relojes muy precisos, unos relojes atómicos. Es decir, dentro de cada satélite hay un reloj atómico que solamente ha podido desarrollarse con el conocimiento de la teoría cuántica.
Además, hay que aplicar, como ya sabréis, pues correcciones relativistas, aunque esto no tiene que ver con la cuántica, necesitamos también allá arriba la gravedad es menor, con lo cual pues el tiempo pasa más despacio, más rápido, y como los satélites se están moviendo además a unos 30 kilómetros por segundo, pues también esa velocidad también modifica los relojes de los satélites por el hecho de estar en movimiento por la relatividad especial, ¿no? Correcciones relativistas aplicadas, enviar esos pulsos de reloj ultra precisos gracias a los relojes atómicos es lo que permite el GPS. El láser, los rayos láser, por supuesto, esos bosones, esas partículas de luz coherente, pero también para crear armas o armas para destruir misiles. El efecto túnel, el microscopio de efecto túnel. Ya sabéis que el efecto túnel es como un fantasma, ¿no? Es decir, que una partícula en principio no puede atravesar un cierto potencial, tiene una barrera delante, tiene una barrera que no puede atravesar, pero en la cuántica permite, como veíamos antes, pues permite que la partícula con una cierta probabilidad pues atraviese esa barrera, ¿no? El efecto túnel nos permite observar prácticamente los átomos directamente con un microscopio. Los polímeros hubiera sido imposible, los plásticos, sin la teoría cuántica, la resonancia magnética nuclear, la fisión nuclear, obviamente, para las centrales nucleares y la energía nuclear, la fusión nuclear igualmente, también imposible sin la cuántica, también las bombas atómicas, desgraciadamente, una de las primeras aplicaciones con más impacto, ¿no?, de la teoría cuántica. Las células solares, fijaros que el efecto fotoeléctrico, aquello por lo que Einstein en 1905 recibe el premio Nobel, es en realidad las células fotovoltaicas actuales. O sea, todos los paneles solares son una herencia directa del fenómeno del efecto fotoeléctrico de Einstein. El microscopio electrónico, fijaros que tenemos aquí un microscopio electrónico a la izquierda donde podemos leer lentes electromagnéticas. Es decir, estamos iluminando la muestra con electrones, pero como los electrones ya hemos visto que son también ondas, y esas ondas tienen, aplicando la ecuación de Broglie, tiene una longitud de onda muy, muy, muy pequeña, podemos observar a una escala mucho más pequeña que la de la luz visible. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo aquí a la derecha, pues, unos cromosomas humanos iluminados con electrones, con ondas correspondientes a electrones. Los LEDs, por supuesto, los famosos LEDs. Y bueno, hasta aquí la primera revolución cuántica. Y entonces ahora nos preguntamos, ¿y ahora qué? ¿Y por qué estamos en la segunda revolución cuántica? ¿Qué es lo que tiene la segunda revolución cuántica que no tenga la primera? ¿Cómo va a cambiar nuestras vidas la segunda revolución cuántica? La primera revolución cuántica descubrimos las leyes, y en la segunda revolución cuántica estamos convirtiendo esas leyes en herramientas para redefinir lo que son las comunicaciones, lo que es la medición y lo que es la computación. Realmente lo que tiene, si tuviera que resumir en una frase, lo que tiene de diferente la segunda revolución cuántica es que, fijaros, esto de aquí es una trampa de iones, ¿vale? Esto es un procesador cuántico basado en iones. Eso que veis en el centro, ese puntito diminuto que hay en el centro, es un átomo, ¿vale? El átomo no puede verse, obviamente, ya sabéis lo pequeño que es. Lo que realmente vemos es la luz emitida por un átomo, por ese átomo. O sea, esos electrones que están decayendo dentro de los orbitales, al decaer, emiten un fotón, y ese es el fotón que nos llega a nosotros. Es decir, que detrás de ese puntito habrá un átomo ahí muy pequeñito, ¿no?, diminuto, pero podemos, y esta es la clave de la segunda revolución cuántica, podemos manipular con precisión sistemas cuánticos individuales. Podemos manipular un átomo, podemos manipular un electrón, podemos almacenar información en un electrón y procesarla.
Esto era impensable en la primera revolución cuántica. La primera revolución cuántica, ¿quién gobernaba los experimentos? Pues en la primera revolución cuántica era la naturaleza. Nosotros observábamos las propiedades que emergían. Pero en la segunda revolución cuántica, nosotros, los científicos, los ingenieros, somos los que dominamos el experimento. Construimos estados a medida. Los hacemos que permanezcan en el tiempo, que mantengan su coherencia, que mantengan ese estado en el que hemos querido colocarlos. Y luego hacemos algo con ellos para medir un campo magnético, para procesar un algoritmo, etc. Es decir, hemos convertido esos efectos en un recurso que podemos programar. Bueno, aquí repetimos un poco todo lo que he explicado, ¿no? Todas las diferentes formas que tenemos de control. En la primera revolución cuántica, pues con respecto al control, pues teníamos propiedades medias de una colección muy grande, como por ejemplo en la resonancia magnética nuclear. Lo que veíamos era muchos millones y billones de átomos y podíamos medir todos ellos orientados de una determinada forma, podíamos leerlo. Pero es que ahora podemos leer fotones individuales, iones atrapados individuales, corrientes superconductoras, ¿de acuerdo? Mantener, crear entrelazamiento controlado, mantener la coherencia por tiempos prolongados, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto va a dar lugar a tres grandes áreas, que son los sensores y la meteorología, tres grandes áreas en las que las tecnologías van a poder aprovechar esta segunda revolución cuántica, comunicaciones y computación y simulación. Desde el punto de vista de los sensores y la meteorología, pues aparecen sensores cuánticos. Para que os hagáis una idea, pensar en un helicóptero, pensar en esta escena. Qué ruido hay, ¿verdad? El helicóptero ahí casi, no podemos oír nada. Imaginar copos de nieve cayendo. Bueno, pues algo así es los sensores cuánticos. O sea, el nivel de precisión que ofrecen es órdenes de magnitud más sensibles. Podemos detectar campos magnéticos del femtotesla. Dispositivos como este, sensores que permiten medir campos magnéticos, temperatura, presión. Esto nos va a llevar a poder, por ejemplo, medir a temperatura ambiente de forma portátil, pues por ejemplo, lo que es la magnetocardiografía. No la electrocardiografía, que es mucho más burda, que da una visión mucho más borrosa de lo que está ocurriendo, sino la magnetocardiografía. Lo mismo con los nervios, con el cerebro, la magnetoencefalografía, que ya existe, pero que ahora mismo son unos dispositivos criogénicos, los SQUID, gigantescos, y que tienes que meter la cabeza, ir al hospital, meter ahí la cabeza dentro de este dispositivo, y que hay 200 en el mundo. O sea, es inaccesible. Sin embargo, utilizando diamantes, por ejemplo, podríamos medir de manera muchísimo más sencilla a temperatura ambiente sin estos aparatos, pues la actividad neuronal, ¿no? Lo que es también la navegación inercial, los sistemas cuánticos de navegación inercial, como tenemos unos sensores tan precisos, pues podemos navegar sin utilizar el GPS, sin fuentes externas. Es algo así, imaginad como un giróscopo que no se desvía, que permanece
absolutamente preciso constantemente. Entonces ya dejas de necesitar fuentes externas de referencia para saber en dónde te encuentras, sino que por navegación inercial sabes dónde te encuentras. La magnetometría, los acelerómetros, presión, gravedad, todo esto, la navegación magnética, sensores magnéticos ultrasensibles nos permitirían navegar igualmente bajo el mar, sin GPS, porque la Tierra tiene una huella magnética. Es un mapa magnético, es decir, que la superficie de la Tierra tiene un valor, unos valores de magnetismo que no son en absoluto constantes, que están variando totalmente. Entonces es un mapa sobre el que tú puedes navegar con esta información. En cuanto a comunicaciones y criptografía, pues bueno, ya creo que sabemos que está este fenómeno del almacena ahora y desencripta más tarde. Hay determinados actores pues, que están guardando la información cifrada actualmente. Es una información a la que no pueden acceder, no pueden abrir, no pueden poner en claro esa información que consideran valiosa, secretos industriales, seguridad de las naciones, etcétera, pero que en algún momento en el futuro, quizá más cerca que pronto, pues van a poder con un computador cuántico descifrarlo y acceder a esa información que en ese momento todavía va a ser valiosa. Frente a este problema, que es una computadora cuántica rompiendo RSA, por ejemplo, pues tenemos la propia cuántica nos ofrece también la solución, como es QKD, de Quantum Key Distribution, es decir, utilizar la teoría cuántica para el cifrado. Y esto, por los principios que hemos explicado, pues te garantiza esa comunicación, que esa comunicación no es interceptada, porque si es interceptada, digamos que colapsa, la función de onda colapsa durante la medida del espía, una tercera persona pincha la línea y mide ese fotón, y entonces está colapsando esa función de onda, está realizando una medida y eso se puede detectar. Con lo cual podemos conseguir comunicaciones absolutamente fiables, ¿no? Ya existe prototipos de una infraestructura de comunicaciones cuántica a nivel europeo, una infraestructura de computación cuántica europeo con nodos de computadores cuánticos conectados con esa infraestructura de comunicaciones también cuántica. Los chinos ya sabéis que están muy avanzados en esta parte y pues necesitamos una serie de repetidores, etcétera. Y por último, pues llegamos a la computación cuántica y aquí, bueno, aquí tenemos un ingeniero de IBM creando un criostato de casi 3 metros de altura para albergar 1000 qubits a 15 milikelvin de temperatura. Todos sabemos lo que está pasando con la ley de Moore, cómo el tamaño del transistor pues está haciendo cada vez más y más pequeño. Pues estamos ya en los pocos nanómetros, 5 nanómetros, 2 nanómetros. Estos son ya unos pocos átomos de silicio. Esto es prácticamente, estamos ya en el reino de la cuántica, fenómenos cuánticos empiezan a aparecer, entonces el transistor deja de comportarse, digamos, clásicamente. Fue Richard Feynman en los años 80 el primero que dijo que no sería una mala idea utilizar pues la ciencia, la mecánica cuántica para computar, porque él observó que todas sus simulaciones de sistemas físicos, pues cuánticos, pues le resultaban intratables, eran muy ineficientes cuando se realizaban sobre computadoras clásicas, pero que sin embargo la naturaleza es cuántica y está computando en tiempo real con enorme eficiencia constantemente. Entonces, si consiguiéramos un sistema cuántico controlado, equivalente a otro sistema cuántico que es el que queremos estudiar, podríamos hacer evolucionar ese sistema cuántico controlado para obtener
unos observables para realizar unas mediciones equivalentes a las que observaríamos, a las que estarían ocurriendo en el sistema que estamos intentando modelar, ¿no? Y estos son los computadores cuánticos, tratar de alcanzar estos problemas intratables aprovechando esa forma que tiene la naturaleza de computar. La computación clásica, pues tenemos el 0 y el 1, y en la computación cuántica tenemos igualmente el 0 y el 1, pero también, igual que el gato, pues tenemos una superposición de 0 y 1, de manera que no solamente tenemos ese 0 y ese 1, sino que tenemos estados en superposición. Con lo cual, fijaros, si tuviéramos aquí 2 bits, pues tendríamos que, para encontrar, para evaluar las diferentes opciones, pues tendríamos que ir probando con cada una de las 4 opciones, una por una. El computador clásico tendría que probar si es que es 0,0, si es que es 0,1 o si es que es 1,0, ¿no? O 1,1. Sin embargo, nosotros podíamos crear un estado en superposición de los 4 posibles estados y computar a la vez de un solo golpe los 4 valores. Esto quiere decir que simplemente 2 qubits nos permite explorar 4 estados simultáneamente. 3 qubits, 8. 5 qubits, 32. Pero es que 20 qubits nos permite explorar más de 1 millón de estados simultáneamente. Y 127 qubits, pues fijaros qué número de estados podemos evaluar simultáneamente gracias a la superposición. Esto es una molécula de cafeína, que es un ejemplo que solemos poner muy típico, y es que es una molécula relativamente pequeña, de 20 átomos, pero que está fuera del alcance de nuestra capacidad de computación, de simularla, porque tienes que modelar pues, todos los orbitales atómicos, los orbitales moleculares, y a partir de ellos pues, ver cómo esta molécula pues, finalmente tiene ese efecto que tiene sobre nuestro cerebro, ¿no? De estimulante. Con 300 qubits tendríamos 2 elevado a 300 estados. Y 2 elevado a 300 es un número mayor que todas las partículas del universo. Y eso es lo que realmente hace la cuántica, o sea, utiliza el propio lenguaje de la naturaleza, utiliza la superposición, utiliza el entrelazamiento, y al igual que tenemos puertas lógicas en electrónica, pues también tenemos unas puertas lógicas que hacen que los qubits, que es el electrón, evolucione, ¿no? Y bueno, para terminar voy a poner este vídeo, en el que en este vídeo voy a tratar, es una analogía obviamente, voy a tratar de resolver este laberinto, primero con un electrón clásico y después con un electrón cuántico. Allá vamos. Allá vamos. El electrón clásico empezará a explorar posibles caminos, irá fracasando y seguirá intentando uno por uno cada uno de los caminos, irá evaluando un camino en cada iteración hasta que finalmente, con suerte, pues encuentre el camino antes en algún momento, ¿no? Ahora el electrón cuántico se desdobla y evalúa todos los posibles caminos y resuelve el laberinto en un solo paso. Esto es una analogía, pero da una idea de cómo la computación cuántica consigue su ventaja. Y bueno, hasta aquí es la presentación. Muchas gracias por vuestra atención, y si tenéis alguna pregunta o si alguien ha sobrevivido. Hay aplausos por todos sitios. No sé si preguntas, pero bueno, permíteme que desde un químico físico de hace muchos años, de hace 40 años que hice la carrera, te dé la enhorabuena. Muchas gracias.
he disfrutado más que, bueno, en muchos momentos de mis estudios y creo que seguro que es un sentimiento compartido. Yo me añado a esa enhorabuena. Soy Alfonso y me quiero preguntarte, ¿cómo te has metido tú en este mundo tan extraño, ¿no? Porque efectivamente es un mundo extraño. ¿Cómo empezaste a meterte en este mundo? Bueno, pues, primero yo soy físico de formación y siempre me ha gustado la física. Entré en IBM, ¿no? Hace ya muchos años y he hecho toda mi carrera en IBM y siempre me ha seguido interesando la física. Incluso hablaba de algoritmos cuánticos allí hace ya bastantes años dentro de IBM, ¿no? Y en 2015... pues ya sabéis que todo Qiskit, toda la interfaz de IBM, pues surgió a partir de unos gallegos, ¿no? que propusieron hacer una interfaz para poder acceder a estos dispositivos que eran experimentales, que estaban pues en un contexto de investigación científica, no en un contexto de comercialización, ni mucho menos. Y en 2015, pues es la propia IBM la que elige a 100 personas a nivel mundial, a 100 empleados, para que empiecen a difundir y a explicar esta nueva línea de negocio que se llamaba la computación cuántica. Entonces, imagínate para mí lo que supone ese momento en el que ir a la oficina o trabajar en la oficina, es a la vez poder estudiar física y hacer cosas de física, ¿no? O sea, como mi hobby o como una de las áreas que realmente me apasionaban, que era la cuántica, la física cuántica, pues podía aplicarlas en el día a día en la oficina. Entonces, esto es algo, imagínate, ¿no? Y a partir de ahí, pues, me meto con Quantum, con IBM Quantum, a entender cómo lo han hecho. Estoy allí en Nueva York con el equipo de investigación, viendo los ordenadores cuánticos, entendiendo cómo funcionan, difundiendo por todos lados, ayudando a las empresas y a instituciones académicas para que empiecen en esta carrera. Y a la vez empiezo un doctorado en sensores cuánticos, en nanotecnología, y desarrollo un sensor basado en diamante, que es algo realmente también muy interesante, ¿no? Y que de hecho es una tecnología también de qubit. Se trata de coger un diamante y, digamos, alterar su estructura de manera que queden atrapados ahí dentro unos electrones dentro del cristal, que esos electrones pues pueden actuar como qubits. Así que esa es un poco la historia, ¿no? Que he vivido, ¿no? O sea, gracias a IBM y el doctorado, pues que me introduzco primero en la computación cuántica y las comunicaciones cuánticas y luego en la sensórica cuántica. Gracias, Oye, por contárnoslo. A mí me interesaría si tienes algún documento de toda la parte de la segunda revolución cuántica que que has comentado deprisa, si tienes algún documento que le explique todas las tecnologías que van apareciendo de la segunda revolución cuántica. Vale. Sí que hay cosas, por supuesto. Te trato de encontrar algo concreto, o más que un documento, pues una colección de documentos. Vale. Sin problema. Hay un comentario de Asun Díaz Canedo, entiendo que es de Asturias, Asun, que dice que bravo, también soy física de hace más de 50 años y me has permitido revivir mis conocimientos y ampliarlos con la iniciación a la segunda revolución. Genial, pues muchas gracias. Oye, pues lo dicho, muchas gracias porque nos ha ayudado a ver todo este mundo de cerca. Sin las analogías, Juan Luis, sería imposible. Ya, sí, por eso las uso mucho. Las uso mucho, las analogías. Es complicado, entiendo.
Es extraño, es un mundo extraño. Pues lo dicho, oye, gracias. Y cuando tengas otra oportunidad, ya supongo que después de en septiembre, a ver si nos preparas otra y nos vuelves a desarnar un poco en este mundo de la cuántica. Hay material para muchas presentaciones, así que Te lo está cojo... diciendo, Juan Luis, te lo está diciendo un habitual de las conferencias, con el que contamos entre 2 y 3 al año, mínimo, ¿no, Alfonso? Lo sé, me las he visto para coger un poco la idea, ¿no? Y por lo interesantes que son, además. Pues lo dicho, gracias, ¿eh? Gracias. Y hasta la próxima. Muy bien. Bueno. Muchas gracias a todos. Gracias. Las Luis. preguntas por la grabación y gracias de nuevo, Juan Ángel. Sí. Gracias. Hasta la próxima. Chao. ¿Querías preguntar? Chao, chao.